Cuando son las 15:20 de la tarde, empezamos a dar la bienvenida ya a un grande que estuvo en el Valencia Club de Fútbol. Para nuestro canal YouTube, nada más y nada menos que Wilmar Cabrera. Wilmar, buenas tardes en España y buenos días. Hola, sí, en realidad, buenos días acá, buenas tardes para ustedes. Un placer de saludarte, José, y a Mariana por la atención, y a todo el equipo de ustedes de trabajo, y bueno, muchas gracias por el llamado y aquí estamos. Sí, pues Wilmar, la verdad es que entrevistarte a ti es muy emotivo para mí por una sencilla razón. Porque el día que debutaste en el Valencia, si no recuerdo mal, era una noche del 25 de agosto del año 1984, frente al Hamburgo, metiste un hat-trick y era una noche calurosa en la capital del Turia, a orillas del Mediterráneo. ¿Es así, Wilmar? Sí, en realidad el debut fue unos días antes con River, pero el día del segundo partido, el día del destaque de los 3 goles, justamente fue fecha patria aquí en Uruguay, el 25 de agosto, Día de la Independencia. Y la verdad, los motivos de festejo no solo eran por haber conseguido el trofeo de naranja otra vez para el equipo, sino haber hecho un debut con 3 goles, rayando un gran partido, por supuesto, y disfrutando, ya te diría, la afición, ¿no? Porque en definitiva era eso, disfrutar la afición, la gloria, el festejo, el aplauso, todo lo que la gente recordará de ese partido es eso, de lo motivante que era para un futbolista hacer 3 goles, y justamente en un partido casi del debut, que uno decía, no, hostia, ¿cómo voy a poder hacer tantos goles después si empecé con 3 el primer día? Pero bueno, en realidad me quedó la emoción esa de haber hecho un debut soñado. Wilmar, ¿quién te trajo al Valencia? En realidad el que me fue a hablar conmigo a Colombia fue Suso Martínez. Jesús Martínez, campeón con el Valencia en el 71. Sí. Ellos trabajaban junto con Alberto Toldrá. Sí. Y incluso con otro señor más, Ginés Carvajal, que es un chico de Madrid. Más o menos las dos variables mías en el fútbol de España fueron por responsabilidad de ellos las dos. Tanto ir al Valencia como para después volver al Sporting de Gijón. Y debutas con un hat-trick, tu gran característica como jugador era el remate de cabeza, ¿no? Y los saltos para rematar, ¿no? Fue una de mis particularidades. A ver, yo fui mucho tiempo de juvenil zaguero. Entonces como que me fui interiorizando en las posiciones de que el zaguero se posicionaba para cabecear. Y después, lógicamente, trabajar el salto, ¿no? Que eso se trabaja. Me fui capacitando cada vez más, y después lo utilicé de delantero. Los pequeños tics de defensa que uno tiene para defender, yo lo usaba a favor mío en el sentido de saltarle antes al defensa para saltarle arriba y no dejarlo mover, utilizar los hombros, utilizar los brazos. En fin, fue una de mis características, seguramente. No te puedo contar cuántos goles hice de cabeza, pero seguramente hay un montón de cabeza. Y el Valencia esa temporada, si no me falla la estadística y la memoria, era entrenado por Paquito, ¿no? No. Por Roberto Gil. Paquito se había salvado el descenso, me parece, el año anterior, que en los últimos partidos dirigió Roberto Gil, y era Roberto Gil el entrenador. Roberto Gil, sí.
porque Roberto Gil. era prácticamente después de la temporada en que estuvieron al frente del Valencia Manolo Mestre, Miljan Miljanic, el yugoslavo, y también el vasco con la Aguirre, ¿no? Creo que fue en la última etapa de los últimos partidos que Valencia se salva del descenso con un gol de Tendillo el año anterior, con un gol de cabeza contra el Real de Madrid. Correcto. Y bueno, y creo que ahí ya en esos partidos ya lo dirigía Roberto Gil. Y en ese momento, en esa parte que voy yo, también la dirigía Roberto Gil. Yo te voy a contar otra anécdota que tengo contigo. Yo era futbolista, en mi modesta posición, de la cantera de Valencia, y recuerdo que al finalizar un entrenamiento me fui a que me firmaran unos autógrafos y estabas tú con Ricardo Arias, que ha sido para mí el mejor líbero que ha tenido Valencia en la historia, un futbolista con unas cualidades futbolísticas tremendas y además con un cortapié cambiado impecable. Me acerqué y os pedí un autógrafo a ti, a Arias, a Fernando y a Quique Flores. De Quique y Arroyo fueron dos chicos inmaduros todavía, pero empezaron a marcar su futuro y creo que hicieron una muy buena trayectoria en Valencia, ¿no? Pues sí, porque Quique era un lateral derecho extraordinario y Ricardo Arias, ya hemos dicho antes. Era muy consciente del poco físico que tenía y lo utilizaba muy bien, muy bien. Quique era muy inteligente para jugar. ¿Qué partido recuerdas con más emoción, con más cariño de tu etapa en el Valencia? Qué difícil que es. Me acuerdo de uno cuando estábamos en el peor proceso, que yo me tenía que venir a Uruguay por el tema de la selección en la segunda parte, y que lastimosamente nosotros estábamos peligrando el descenso, que después lógicamente se decretó, y yo me tenía que venir, no tenía otra opción, porque no había como hoy fecha FIFA, ni los jugadores se prestaban, ni nada. Era un acuerdo de partes. En el contrato, en mi contrato, ese acuerdo de partes estaba firmado con el señor Salvador Gomar, secretario del club en ese momento. Y bueno, y lógicamente le ganamos a Sevilla en abril. Espera un segundo, Wilmar. Salvador Gomar es una anécdota también personal. Hoy se ve que la charla va de anécdotas. Es la persona que me prepara una prueba a mí en la cantera de Valencia para entrar a jugar en los Benjamines del Valencia con Fernando Gamborino. O sea que ya trabajaba en el club. Sí, era el gerente de Valencia, ¿no? Ahí va, ahí va. A ver, en ese momento para mí era ponerme en el ojo de la tormenta sin comerla ni beberla, porque en definitiva eso ya estaba programado. El tema era que, lógicamente, yo me quería quedar a jugar a los 8 partidos, ya no había pasado el año anterior. Yo me vine a la eliminatoria, estábamos en fase casi de clasificar a la UEFA y no ganamos. Esos partidos que yo no estuve, no ganamos. Entonces ahí bajamos a la posición que después subimos, pero no nos alcanzó en el primer año. En el segundo año... Yo creo que trabajó codo a codo con el presidente del Valencia, Ramos Costa, que fue uno de los grandes artífices de que la ciudad deportiva de Paterna creciera. Claro. Bueno, después de Ramos Costa vino Tormo, ¿no? Vicente Tormo. Sí. Y bueno, y Salvador Gomar y Vicente Tormo fueron los que firmaron el documento en el cual necesariamente decía que yo en eliminatorias mundialistas o para la preparación del mundial yo me tenía que ir tal fecha. Y bueno, después lógicamente ese fue el que me dio mayor tristeza, sin lugar a dudas, porque
después de escuchar por radio que descendíamos, fue muy doloroso. Y, y bueno, todo alrededor se había formado algo, en definitiva era como que yo era el culpable, entre comillas, de una situación que se venía dando durante todo el año con un cambio de entrenador en mitad de temporada. Y hablando un poco, los uruguayos que ha tenido Valencia, como tú, como Miguel Ángel Bosio, Bastianini, como Fernando Morena, y más en la época ya de los 2000, en 98, Nico Olivera. Sí, bueno, el otro día me contabas Nico Olivera era la mascota de mi club acá en Uruguay que entraba conmigo, imagínate. O sea, Pues, sí, el abuelo era nuestro cocinero en la concentración, ¿ah? Y pues él vivía con el abuelo en Nacional fíjate, de Montevideo. Yo creo que Morena fue uno de los goleadores de mayor privilegio. sí. Entiendo también que por algún capricho se quiso venir para Uruguay nuevamente, en un momento en el cual el Valencia venía de salir campeón de la Recopa de Europa y era un equipo bien formado que seguramente le iba en algún momento a dar una liga. Pero bueno, Luego, son decisiones luego, personales y cada uno entiende lo que mejor le sí. queda. Luego, Pero Fernando creo que fue un excelente tipo y un gran goleador. sí. Y después en los últimos años, de todos los uruguayos que me nombraste, creo que el que hice más goles fui yo. Luego, Wilmar, en el año 96, vino un centrocampista de corte defensivo que estuvo en la temporada del descenso, Miguel Ángel Bosio Bastianini. Sí. Miguel era compañero mío de selección. Uh-huh. De hecho, él viene cuando yo me voy a Francia, en esa temporada, para jugar en la segunda división. En la selección ¿Eh? uruguaya, aparte de coincidir con Bosio, con una gran figura del fútbol uruguayo como Enzo Francescoli. Coincidí con él en el 83, cuando somos campeones de América, en Brasil, con la final con Brasil. Él jugó esos 4 partidos, 2 contra Perú y 2 contra Brasil. Wilmar, cuéntanos, vamos, tu sentimiento de cómo fueron esas 2 temporadas que estuviste en el Valencia, también en Sporting de Gijón, tu sentimiento al fútbol español. Y para mí es grandioso. A ver, aún hoy mirando los estadios y mirando los centros de entrenamientos que han mejorado en todos los lugares, a ver, son cosas que uno, si las piensa desde niño, era llegar a jugar en el cuadro del pueblo. Uh-huh. Y yo tomé decisiones siendo muy maduro todavía, en las cuales me fui poniendo escalones diariamente y me fui fortaleciendo anímicamente y me fui agrandando en el sentido de poder jugar en un lugar en el cual nunca me lo hubiera imaginado. Entonces fui dando pasos y en algunos casos los pasos fueron muy gigantes. Y también me pasó, por ejemplo, de venirme de Europa sin tener cero posibilidad de no poder quedarme, ¿me entendés? Porque yo me vine de Europa a ver, yo tenía 2 años de contrato en Niza, me quería venir para España, me vine para España. Yo Uh-huh. tenía 2 años más de contrato con el Sporting, dije me voy para la Argentina porque estaba cerca de mi país. O sea, esas decisiones inmaduras me fueron bajando mi calibre de lo que yo había pretendido y que yo había cumplido. A ver, Uh-huh. jugar en Europa y hacer goles y ser el goleador. Yo fui goleador del Valencia a los 2 años y fui goleador del Niza en el año que estuve. Y lamentablemente no pude conciliar en la tranquilidad de lo que yo necesitaba. Y eso me hizo buscar otros caminos, pero en realidad en Valencia fue el lugar que me sentí más cómodo. O sea, Gracias. no fue solamente la comodidad del juego, porque incluso tuvimos hasta problemas económicos, tú lo sabes. Yo creo que se fueron cumpliendo los pasos.
A mí me encantaba vivir en Europa, me encantaba jugar al fútbol ahí porque era lo que yo había soñado. ¿Tá? Y yo fui cumpliendo los sueños diariamente, esforzándome, haciendo cosas que para mí eran de mi gusto y sobre todo del gusto del entrenador para ponerme, en fin, un montón de cosas. Yo sé que si me hubiera quedado, aún hoy seguramente viviría en Europa. Vale. Pero fue así, el fútbol fue así. Y El tu gran hecho de venirme a Uruguay, el característica, hecho de mi familia, el hecho de mis padres, en fin, hay un sí, montón de detalles que uno va teniendo. tu gran característica, el juego aéreo. Seguramente la gran característica fue el juego aéreo, pero me parece que la mejor característica era no dar nada por perdido. Y para finalizar, Wilmar, la entrevista, ¿qué mensaje le das a las nuevas generaciones de futbolistas? Y a ver, el fútbol es una lucha diaria, física, técnica, de cabeza, de inteligencia, de capacidades, y todo hay que trabajarlas, todo hay que trabajarlas. Hoy Valencia tiene un gran problema que tiene que definir si los propietarios del club van a seguir apoyando a los entrenadores y a los jugadores. Porque yo creo que un equipo que gana una Copa del Rey no se puede desarmar por 10 millones de euros. Me parece que el equipo que había armado el club con diferentes técnicos, pero llegó Marcelino que le da la Copa y me Sí, parece que ahí se desarmó el equipo. Se sí. desarmó un Valencia que tendría que estar hoy disputando lugares de Champions y no tratando de mirar la tabla de abajo. Sí, y además entre las temporadas 99 y 2004, bueno, se consiguen 2 ligas, se consigue la Europa Claro, League en Göteborg y además se consigue la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. pero de hecho pierde una Champions por penales, Sí, ¿no? 2 finales de Champions, subcampeonato. Imagínate Y en el lugar que estaba el Valencia hace 10 años atrás. Y vos decís, ¿por qué se perdió todo eso? Y yo creo que eso es lo que le falta a la institución hoy, recuperar eso, recuperarlo. recorría Sí. Europa como de los mejores clubes europeos. Por eso te digo, a mí me encanta eso. Pues Wilmar, hemos estado encantados, además hemos tenido una charla distendida de fútbol y cuando son las 4 menos 10, las 16 horas prácticamente en territorio español, te despedimos. Para nosotros ha sido un placer tener una charla, una entrevista contigo a uno de los jugadores, bueno, de futbolistas, delanteros centros del Valencia de aquella época más famosos y con un hat-trick al Hamburgo que hizo historia también. Y bueno, bajo la dirección técnica de Mariana, te despedimos y ojalá en el futuro podamos tener la oportunidad de hablar de un futuro del Valencia mucho más próspero y positivo, ¿no? Si Dios quiere, va a ser así. José, para ti y para Mariana, un agradecimiento eterno, para toda la Sí, gente para toda la gente de Valenciana. sí. Y como siempre digo, adelante, Amun. Pues Wilmar, Gracias a ustedes. un gran abrazo y nos despedimos a las 16 horas en territorio español. Un abrazo, Wilmar, y gracias. Chao, gracias a ustedes.